Hola, hola, ¿cómo estamos? Yo espero que se encuentren muy bien. ¿Están listos para otro estudio más? Vamos a iniciar orando. Oremos. Amado Dios, le doy gracias por su cuidado, por su amor y su misericordia. Le ruego sabiduría para poder entender su palabra, que se quede grabada en mi mente y en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, después de haber orado, ahora sí, vamos a iniciar. ¡Comenzamos! El tema de hoy es Moisés. Y bueno, vamos a conocer acerca de la vida de Moisés, así como del pueblo elegido por Dios, que es Israel. Y conoceremos cómo es que Moisés fue elegido para librarlos de la esclavitud. Entonces, comenzamos. ¿Sabes cómo se formó el pueblo de Israel? En el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a un hombre llamado Abraham, quien vivía en Ur de los Caldeos, y le dice: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Y sabes, Abraham obedeció y salió con su mujer Sarai y su sobrino Lot y todas sus pertenencias, y se estableció en Harán. Y cuando Abraham tenía 75 años, salió de Harán y se dirigió hacia Canaán, y a Canaán llegó. Y pasado el tiempo, Abraham y Lot se separan y cada uno sigue su camino. Y un día vino palabra de Jehová a Abraham y le dijo que su mujer le daría un hijo y que su descendencia sería tan grande como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y cuando Abraham tenía 99 años, nuevamente se le apareció el Señor. Entonces Abraham se postró y Dios hablaba con él: «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Tu nombre no será Abraham, sino Abraham, y serás padre de muchas gentes. Tu mujer no será más Sarai, sino Sara. Pondré mi pacto entre mí y tu descendencia para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Les daré toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré su Dios». Así que ahora sabemos que la tierra de Canaán es de Israel y nadie se la puede quitar porque el Señor se la heredó. Y el Señor cumplió su promesa, y Sara concibió y nació Isaac. En él sería cumplido el pacto, pues era el hijo de la promesa del Señor. ¿Y sabes cuántos años tenía Sara y Abraham cuando nació Isaac? Abraham tenía 100 años y Sara 90. Esto solo Dios lo puede hacer, porque para él no hay nada imposible. Y cuando Isaac crece, toma por esposa a una joven llamada Rebeca, quien concibe y le da 2 hijos. Uno se llama Esaú y el otro Jacob. Pero el Señor le dice a Rebeca que el mayor serviría al menor. Y sabes, ya estando grandes los hermanos, Jacob recibe la bendición de su padre Isaac. Y Dios se aparece a Jacob. Sí, el Señor mismo habló a Jacob y le dijo: «Tu nombre no será más Jacob, sino Israel será tu nombre. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones nacerán de ti, y reyes saldrán de ti. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia». Y Jacob tuvo 12 hijos. Sus nombres son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín.
y estos 12 conforman las 12 tribus de Israel. Pasado el tiempo, los hermanos mayores vendieron a uno de sus hermanos, a José, con unos mercaderes ismaelitas y le llevaron a Egipto. José vivió situaciones muy difíciles, pero él confiaba en Dios, hasta que un día el faraón de Egipto tuvo un sueño y nadie podía darle su interpretación, hasta que el jefe de los coperos recordó a José, pues él le había interpretado un sueño y así lo trajo delante de Faraón. Entonces Faraón contó su sueño a José y José respondió: «No está en mí interpretar los sueños. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». Y José le anunció que vendría a Egipto 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. Así que debían ser prudentes y guardar alimentos para los años de escasez. Y por este motivo, Faraón hizo gobernador sobre toda la tierra de Egipto a José. ¿Y sabes? Cuando llegaron los 7 años de hambre y escasez, los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de alimentos. Y José los reconoció, pero los perdonó en su corazón y los trajo a vivir con él. Y así fue como la familia de Israel llegó a vivir en Egipto. 70 personas fueron las que llegaron a vivir en Gosén por medio de José. Y así llegó el tiempo de la muerte de José y de sus hermanos y de toda esa generación. Y se levantó otro rey en Egipto que no conoció de José. Y sabes, Egipto tenía muchos dioses paganos, adoraban muchas estatuas de piedra. Es más, hasta el mismo faraón se sentía Dios y tenían que adorarle. Y es así como este nuevo faraón se preocupó porque los hebreos ya eran más que los mismos egipcios. Así que decidió poner capataces de trabajos forzados para controlarlos y los hicieron sus esclavos. Y les impusieron trabajos duros de arcilla, ladrillos, así como labores del campo. Y algunos de ellos, con toda esta situación, se olvidaron del Dios verdadero que los había formado. Y ahora, amiguitos, ya saben cómo se formó el pueblo de Israel y cómo es que llegó a Egipto para ser esclavo. Y ahora, ¿quieres saber quién es Moisés? Bueno, viviendo en este pueblo de Gosén en Egipto, los israelitas o hebreos, vivía un matrimonio que amaba a Dios y su fe no se había corrompido. Ellos eran de la tribu de Leví. Sus nombres eran Amram y Jocabed. Y tuvieron 3 hijos, una llamada Miriam, otro llamado Aarón y otro hijo. Pero en este tiempo, el faraón malvado de Egipto, al ver que los israelitas se multiplicaban en gran manera, sintió miedo de ellos y dijo a las parteras hebreas que impidieran el nacimiento de los niños. Solamente si eran niñas, ellas sí podían vivir. Pero por supuesto que las parteras no obedecieron al faraón porque temieron a Dios. Y este feo rey, como no podía detener el nacimiento de los niños, malvadamente los hizo arrojar en el río Nilo. Y sabes, en este tiempo había nacido el tercer hijo de Amram y Jocabed. Ellos lo escondieron durante 3 meses. Entonces Jocabed tomó una canasta de juncos de papiro y la cubrió de brea y resina para hacerla resistente al agua, y puso al bebé en la canasta y lo puso a la orilla del río Nilo. Y sabes, su hermanita Miriam lo observaba a distancia para ver qué sucedía con su hermanito. Y mientras tanto, la hija de Faraón descendió a bañarse al río Nilo y de pronto vio la canasta entre el carrizal y mandó a su sierva que le trajera la canasta. Y al abrir la canasta,
vio a un hermoso bebé que lloraba y pensó que era un bebé hebreo por su vestimenta y le puso por nombre Moisés, porque dijo, de las aguas lo saqué. Y al ver esto su hermanita, que lo seguía de lejos, se acercó a la princesa y le dijo, ¿quiere que llame una mujer hebrea para que amamante al bebé? La princesa contestó, sí, consigue una. Entonces Miriam fue y buscó a su mamá y la llevó a palacio ante la princesa para que diera de comer al bebé. Y la princesa le dijo, toma este niño y dale el pecho por mí. Cuídalo muy bien y te pagaré y daré todas las provisiones. Y Jocabed lo llevó a su casa y lo crió. Y podemos ver cómo los planes de Dios son perfectos, pues Él cuidó de él en el río Nilo. Además, Moisés creció con sus verdaderos padres y toda su familia, pues la fe de sus padres había sido muy grande y lo confiaron a Dios. Y unos años después, Moisés creció y Jocabed tuvo que regresarlo a la hija de Faraón, quien lo crió en el palacio real. Y así Moisés fue educado en el palacio como príncipe y enseñado a leer y escribir, y no le faltó alimento. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar el lugar de trabajo de su propio pueblo y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Y así, en una visita, vio que un egipcio golpeaba a un hebreo y observando que nadie le viera, defendió al hebreo y tuvo que eliminar al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Mas al día siguiente salió nuevamente Moisés a la obra donde trabajaban los hebreos y vio a dos peleando y les dijo, ¿por qué pelean ustedes? Y uno de ellos le dijo groseramente, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? Y le dijo, ¿vas a eliminarme a mí también? Entonces Moisés se asustó, pensando que todos sabían lo que había hecho, y huyó de Egipto. Y efectivamente, esta noticia ya la sabía el faraón y quería arrestarlo y condenarlo, y le persiguió, pero no pudo encontrarlo. Y así Moisés atravesó el desierto y llegó a tierra de Madián. Llegó a la casa de un sacerdote llamado Jetro, quien tenía 7 hijas, y le invitó a vivir con ellos. Y ahí es que Moisés, pasado el tiempo, conoció a una de ellas llamada Séfora, a quien Moisés la pidió a Jetro por esposa, y con quien Moisés tuvo 2 hijos. Y en Egipto murió el faraón y tomó el reinado su hijo Ramsés. Pero la esclavitud de los israelitas seguía, y cada vez eran más maltratados y azotados, por lo cual ellos clamaron con todo su corazón al Señor que les ayudara con esta esclavitud. Y ¿sabes? Su oración fue escuchada por el Señor, y el Señor se acordó del pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob. El Señor miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que el tiempo de actuar había llegado. Y ¿sabes? En Madián Moisés se había convertido en un pastor de ovejas. Y cierto día, Moisés se encontraba cuidando el rebaño de ovejas y llegó hasta Horeb, monte de Dios, Sinaí, y allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza ardiente, a lo cual Moisés se asombró porque no se consumía. Entonces el Señor le dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo,
no te acerques más y quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo el Señor: He visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena que fluye leche y miel. Ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, y yo estaré contigo, y esta es una señal de que cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Dios sobre este monte. Y Moisés dijo: Cuando vaya a los hijos de Israel y me pregunten ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Así dirás también: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Además dijo el Señor que Aarón le acompañaría y sería su vocero ante el pueblo. Y le indicó a Moisés que llevara su vara de pastor para las señales que tendría que hacer. Moisés regresó a la casa de Yetro su suegro y le contó lo sucedido, y partió Moisés de regreso a Egipto, y se encontró con su hermano Aarón en el desierto, en el monte de Dios. Moisés contó todo a Aarón, y así llegaron días después a Egipto, y fueron a reunirse con los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y se inclinaron y adoraron. Posteriormente se dirigieron hacia el palacio y se presentaron ante Faraón, y le dijeron las cosas que Jehová había dicho. Y este rey soberbio dijo que no. Además dijo: No conozco a Jehová, y el pueblo no saldrá de Egipto. Y sabes, este faraón soberbio aumentó el trabajo y casi no había descanso ni alimento, a forma de presionarlos, y si no cumplían bien sus jornadas, eran azotados. Y Moisés hablaba con Dios por medio de la oración y le comentaba lo que sucedía. Pero el Señor le dijo: Sigue adelante, porque ahora verás lo que yo haré a Faraón. Con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y dijo el Señor: Yo soy Jehová, y cumpliré mi pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob, de darles la tierra de Canaán. Y este faraón era muy necio. Entonces el Señor envió 10 plagas a Egipto. La plaga de sangre, pues el agua se convirtió en sangre. La plaga de las ranas, la de los piojos, la de las moscas, la plaga en el ganado, úlceras en las personas, granizo y fuego cayó del cielo, la plaga de langostas, las tinieblas y la última, la muerte de los primogénitos. Y estas fueron las 10 plagas que el Señor solo envió a Egipto. Y con esta última plaga, Faraón dejó ir a los hijos de Israel. Ellos salieron de Egipto. El Señor, por medio de Moisés, los liberó de la esclavitud en Egipto. Y salió el pueblo con todas sus pertenencias y el oro que los egipcios les dieron. ¿Y sabes? Eran como 600,000 hombres de a pie,
sin contar los niños. 430 años estuvieron en Egipto y salieron en el mes de Abib, o sea, en el mes de abril. Y así llegó el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Y Faraón, en su soberbia y enojo, decidió perseguirlos, pero el Señor les defendió y guardó, pues Él iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Siempre estaba con ellos. Y los hijos de Israel, al ver esta situación, tuvieron temor y clamaron a Jehová. Pero también dijeron a Moisés que morirían ante esta situación. Pero Moisés les dijo: no teman y vean la salvación que el Señor hará hoy con nosotros. Jehová peleará por nosotros, estemos tranquilos. Y entonces el Señor dijo a Moisés: alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y entonces el ángel de Jehová se puso entre los dos campamentos y no pudieron acercarse los egipcios. Entonces el Señor hizo que el mar se retirara por un viento recio oriental aquella noche, y las aguas quedaron divididas, y el pueblo de Israel cruzó en seco. Sí, el pueblo de Israel pasó por tierra seca, cruzó el Mar Rojo. Este es el poder de Jehová de los ejércitos, el Dios del cielo y la tierra, el Todopoderoso. El ejército de Faraón entró tras ellos, pero el ejército se ahogó, pues el mar se volvió en toda su fuerza, porque el Señor así peleó por su pueblo y los salvó. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron en él y a Moisés su siervo, y ellos cantaron y alabaron al Señor. Y te comento que el Señor hizo grandes maravillas para que su pueblo estuviera bien. Una de ellas es el alimento que les dio en el desierto. Se llamaba maná, pues descendía del cielo una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. ¿Y sabes qué era? Era el pan que Jehová les daba a comer, con un sabor como de hojuelas con miel. Todos los días ellos recogían lo que comerían en el día, y así les alimentó durante 40 años. Y así, en el mes tercero, los hijos de Israel llegaron a Sinaí, y el Señor dijo a Moisés que se preparara el pueblo, porque él descendería al monte y escucharían su voz. ¿Te imaginas lo que es escuchar la voz del Señor Todopoderoso? Y así sucedió. Al tercer día por la mañana vinieron truenos y relámpagos, y una nube espesa posó sobre el monte. Todo el monte humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos, y dijeron a Moisés que mejor él hablara con Dios y ellos le obedecerían. Y en este monte fue que el Señor dio a Moisés los 10 mandamientos. Y así fue como desde el cielo Dios habló con su pueblo Israel. Y sabes, Moisés tuvo grandes retos, enfrentó fuertes batallas y habló varias veces con Dios, mas él no entró a la tierra prometida. Pero Jehová le dijo: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá.
y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, a los 120 años, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y sabes, el Señor cumplió su promesa y les llevó a la tierra prometida en Canaán. Pasaron muchas batallas, pero el Señor estaba con Moisés y con el pueblo de Israel. El Señor peleaba por ellos. Moisés fue un gran siervo del Señor Todopoderoso y fue quien salvó de la esclavitud en Egipto al pueblo de Israel, pues Dios estaba con Moisés. Y sabes, hace más de 2000 años, quien vino a salvar de la esclavitud del pecado a los israelitas y al mundo entero fue nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador y nuestro libertador de la esclavitud del pecado. Por eso debemos creer en la obra de Jesucristo en la cruz, creer en su palabra, esto es creerle, amarle y respetarle. Repite conmigo este versículo. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 9 y 10. Y ahora es tiempo de preguntas y respuestas. Primer pregunta. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? Muy bien, se llamó Isaac. Segunda pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob y qué representan? Muy bien, tuvo 12 varones y representan las 12 tribus de Israel. Tercer pregunta. ¿Cómo se llamaron los padres de Moisés? Muy bien, Amram y Jochebed. Cuarta pregunta. ¿Cómo se llamó el niño que crió la princesa en el palacio real? Muy bien, se llamó Moisés. Y última pregunta. ¿En qué lugar Dios habló con su pueblo Israel? Muy bien, en el monte Sinaí. Y bien, hemos llegado al final de este video. Que el Señor Todopoderoso te bendiga grandemente y que tengas un feliz regreso a clases. Estudia mucho. Nos vemos pronto. Adiós, adiós. Maranata, Cristo viene.